este fin de semana. Recuerde que esto lo produce CMN y Show Pro. Hoy estamos de vuelta y ya tenemos invitadas aquí con nosotros. Nos acompaña la licenciada Hilary Silva, ella es abogada, y vamos a hablar de pensiones alimenticias. Y el tema que nos trae es pensión alimenticia. Si los padres no se hacen responsables, entonces le tocaría a los abuelos. Así es, Germán, buenos días. Pobres abuelos, ¿eh? Agradecerte antes que nada la invitación, considerando que ya nos encontramos a un paso de la llamada fiesta del panameño. Exacto, que se nos olvida todo, pensiones y todo. Considero importante que abordemos los temas de cara a responsabilidades y obligaciones que tenemos como padre. En este caso, entonces, de cara a la materia de pensión alimenticia, y como bien mencionas, en ocasiones especiales donde los padres no puedan comparecer y hacerse responsables por su obligación, a los abuelos se le podría fijar la pensión alimenticia. Wow. Pero esto es, si el abuelo dice, no, espérate. ¿Por qué me van a fijar la pensión alimenticia a mí si yo, este pelado, yo ni lo veo? Este hijo mío ni está desaparecido. Claro, por supuesto. De hecho, para hacer este tipo de solicitudes se deben completar con ciertas características. Claro. No es que la madre o el padre que quiera hacer la solicitud dice, bueno, sabes que ahora tú vas a cumplir con la pensión alimenticia, sino que esto debe estar previamente dictaminado por los tribunales de justicia. Claro. Adicional a ello, pues se deben cumplir con ciertas características. Por ejemplo, que se desconozca a totalidad el paradero del padre o la madre obligado. Otra característica, pues, es que haya fallecido o se encuentre privado de libertad. Ok. Y en caso que la persona, o sea, el papá existe y todo, pero no esté trabajando, pues que diga, no, es que yo no puedo pagar porque yo no estoy trabajando, porque yo no tengo cómo hacerle frente. Claro, el juez va a evaluar lo que se llama la capacidad económica del padre para determinar si éste puede o no continuar con el pago de la pensión alimenticia. Te soy honesta, para que esto se dé y se traspase la obligación del padre o madre deudor al abuelo, necesita cumplir entonces con lo que es las características que te mencioné y adicional a lo anterior, tiene que estar en riesgo la supervivencia del padre para que pueda tomarse en cuenta los abuelos. Es una situación, una alternativa que tiene que pasar por varias etapas procesales, las debe dictaminar el juez de manera preliminar y como te comenté, pues si el padre está desempleado, no necesariamente se le va a traspasar inmediatamente la obligación al abuelo, sino que pues se le puede solicitar lo que es una disminución de la pensión alimenticia. Claro, ahí no es tan automático, hay que evaluar toda la situación para ver si de pronto el padre no puede hacerle frente a esa pensión y evaluar la situación. No es tan sencillo, porque puede decir los abuelos, pero es que ¿por qué me van a cobrar a mí? Pues. Pero cuando dices abuelo, puede ser abuelo o abuela. Correcto, cualquiera de los dos, el que tenga pues la mayor capacidad económica. Esto ya sería cuestión de evaluar caso por caso por parte del padre que está interesado en fijar la pensión alimenticia. Claro. No sé, tengo como una sensación así como agridulce con este tema. Sí, porque quedan los abuelos, si fuese que el papá falleció, lo puedo como digerir un poquito más, ¿no? El papá falleció, alguien tiene que ser el solvente, pero si el muchacho está preso, ¿quién lo manda a andar en más de 4 cosas, no? Pero también tenemos que ver también el bienestar de esa criatura, ¿no? Así es. Lo que prevalece en el derecho de familia, específicamente en materia de pensión alimenticia, es el bienestar del menor. Así que se buscan las alternativas y se buscan los caminos para que la pensión alimenticia, que es un derecho, siga siendo percibido por parte del menor. Claro. Mira, aquí hay un tema que voy a aprovechar que estás acá, y yo he visto como 2 casos. Cuando uno se separa de su pareja, y uno no se separa mal, pues, ponte que no es una separación tóxica, así como la Leina conmigo, no es una separación tóxica, o la Aracelis conmigo, y uno llega, normal, acuerdos y todo lo demás, y uno dice, no, ¿para qué yo voy a poner una pensión si esta persona, pues, estamos conversando, somos adultos y todo lo demás, no sé qué. Entonces no ponemos ni eso de que tú te toca tal día, no sé qué, porque tú vas a venir todos los fines de semana.
y en el camino ocurren cosas. Ocurren cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que aunque yo termine con mi pareja en buenos términos, vayamos a la ley y fijemos todo por la ley. Definitivamente, Orman, lo más conveniente en este tipo de ocasiones es establecer ante los tribunales de justicia, específicamente en los juzgados municipales, procesos de pensiones alimenticias, precisamente por lo que mencionas. A lo largo del camino pueden ocurrir situaciones que hacen pues, que los padres ya no tengan esta relación tan cordial y pueden entonces ocurrir reclamos por parte de la parte interesada, la parte actora, y sería entonces el demandado, el padre obligado, quien tendría esas responsabilidades en su contra. Aquí, porque conozco casos, el tema de fijar la pensión y todo lo demás se hace a través del Banco Nacional. Tengo entendido que se deposita, tengo un caso que me decía la persona que tenía que ser a través del Banco Nacional para que quede constancia de que si la persona deposita o no deposita, si está en desacato o no. En efecto, una vez se ha iniciado el proceso, el juez ordena la apertura de una cuenta en el Banco Nacional y esa cuenta debe ser de uso exclusivo para recibir los pagos de pensión alimenticia. Es por eso que una vez el padre omite la mensualidad de la misma, se presenta un estado de cuenta donde se declara, mira, ¿sabes qué? No hemos recibido los pagos a partir de la primera mensualidad. Ya nosotros tenemos esa facultad de presentar lo que son los desacatos por incumplimiento. Claro, y uno cae en desacato con un mes que se atrasa. Con solamente un mes de atraso. Oh, wow. Sí. No, allí también, y voy a aprovechar porque muchas veces, o sea, la pensión alimenticia, hay otros gastos fuera del niño que a lo mejor no cubre la pensión alimenticia. ¿La pensión alimenticia qué es lo que cubre? Mira, la pensión está dictaminada para cubrir lo que son los alimentos, vivienda, educación, salud e incluso actividades recreativas en pro y beneficio del menor beneficiario. Imagínate todo lo que cubre y este pelado quiere dar 20 palos. 20 palos, ese peladito no puede salir. Definitivamente que no alcanza. Estamos en unos tiempos donde, sabes, la economía está un poco elevada, necesitamos un poco más de ingresos claro, para que prevalezca el bienestar del menor, así que es importante tomarlo en cuenta. Adicional a ello, pues, estas son situaciones que el juez a la hora de dictaminar el monto de la pensión alimenticia toma muy en cuenta. Claro. Incluye también las actividades, como te comenté, recreativas que pueda realizar el menor, incluso el estado de salud, la edad. Todos esos factores influyen a la hora de fijar un monto de pensión alimenticia. Aquí en Panamá se reciben muchas consultas de, oye, si gano tanto dinero, ¿cuál sería el monto de pensión alimenticia a fijar? Y te puedo decir que no existe una tabla de pensión alimenticia, sino que se fija el monto de acuerdo con el criterio del juez. Exacto. Y lo otro que creo que también, que cuando uno está en este proceso de pensión alimenticia y la persona cae en desacato, y eso pasa mucho más en el tema de damas, porque también hay pensiones alimenticias al revés, ¿no? Que el hombre le pone a la mujer, ¿no? No es cuestión de género, tanto padres como madres pueden tener una fijación por pensión alimenticia. Mira qué interesante. Pero pasa, la mujer es muy dada de que hay un atraso de 3, 4, 5 meses, 6 meses de pensión alimenticia, pero la mujer piensa mucho, pero si lo agarran, lo van a meter preso, lo van a no sé qué, yo no lo voy a denunciar porque ese es el papá del niño y todo lo demás. Entonces van sumando a eso más atraso. Que si ya existe la pensión alimenticia, deja que la ley siga su curso. Que si lo tienen que ir a buscar, lo tienen que ir a buscar. Tenemos una pregunta de un oyente. Tenemos una pregunta de un oyente. Dice por acá, en la cuenta que asigne el juez, ¿solo se debe recibir los pagos de la pensión o cualquier otro gasto, llámese actividades recreativas? Sí, en la cuenta asignada por el juez en el Banco Nacional únicamente se deben recibir los depósitos por parte del padre obligado. Cuando digo padre obligado me refiero a la madre o el padre. ¿Por qué? Porque si usted en un mes o la cuota mensual no ha sido recibida en el tiempo establecido por la autoridad y usted recibió algún depósito adicional, a la hora que usted presenta este estado de cuenta va a reflejar un depósito. Y esto definitivamente no estaría a su favor a la hora de solicitar un desacato ante los tribunales de ejecución. Importante. Mira, aquí hay un detalle que me hacen una pregunta
Y vimos un caso así incluso hace poco que este muchacho Barceló contó. El tema de que él, cuando estaba muy joven, 21 años, embarazó a la novia. Pero resulta de que fueron 3 años que él reconoció al niño, fueron 3 años que la familia y todo con el niño y no era de él. Al final los padres, que él decía, él contaba, cuando le preguntaban, pero ¿cómo tú no te diste cuenta? Dice, los padres, mi papá me decían, este niño no es tuyo, pero se enamoraron del niño, pues, como abuelos, pues. Y resultó que después de 3 años deciden hacer la prueba de ADN y resulta que él no era el papá. Pero él dice que en ese momento, él estaba joven, el abogado de la familia le sugirió quitarle el apellido, porque él dice, si tú le das el apellido a ese niño y tú dices, bueno, ya ella decidió, no, si no es tuyo, se separaron y todo lo demás, pero con tu apellido, ella te puede meter una demanda de manutención después de no sé cuántos años. Ah, no, tú lo pagaste, pues tú lo reconociste, este es hijo tuyo. En efecto, Herman, así es. Definitivamente, una vez ha sido reconocido ante el Tribunal Electoral, el padre adquiere obligaciones en pro, como te comenté, del bienestar del menor. Imagínate. O sea, tiene que estar clarito, porque imagínate, te meten tu golazo y cuando tú vas a ver, digo, aparte de que es la responsabilidad, ¿no? Si tú lo reconoces, donde yo le pongo el apellido a un niño, ya ese niño está bajo mi responsabilidad. Por supuesto. Económica y moral y todo. Pero es desleal también en este caso, porque si usted tiene más hijos con la persona que sí son suyos, claro, al final del camino la repartición va a ser sí, claro, para todo, y él no es hijo tuyo. O sea, fue un golazo, pues. Exacto. ¿Qué va a hacer? Actualmente se están trabajando en anteproyectos de leyes para abordar este tipo de situaciones. Claro. Ese es el proyecto de ley del señor diputado Bolota, Así es, que va más o menos en esa misma línea. Pero aquí el tema de la pensión alimenticia, que muchas veces pasa, o sea, el alto costo de la vida, o sea, ya no es como antes. Entonces, esta persona dice, no, porque yo trabajo, gano tanto. ¿Cuál es el monto más bajo que se puede aplicar? Como te comenté, esto lo va a determinar definitivamente el juez a la hora de hacer la solicitud. Él va a determinar los factores socioeconómicos del obligado, su edad, los factores ambientales donde reside. No existe una tabla como tal, sino que queda al criterio del mismo juez a la hora de hacer este tipo de solicitudes. La mujer que recibe la pensión alimenticia no puede utilizar, porque he visto también casos de que el hombre dice, no, porque ella está usando esta pensión alimenticia para gastos de ella también. No se puede. Por supuesto que no. Esta pensión está obligada a ser utilizada en pro de los beneficios del menor, únicamente del menor. Y eso es lo que ocurre hoy en la práctica. El padre o la madre obligado dice, mira, ¿sabes qué? Creo que se están utilizando el dinero de la pensión alimenticia para situaciones que no están estipuladas por la ley, recordando que únicamente se utilizan para educación, vivienda, alimentación, transporte, salud y actividades recreativas exclusivas del menor. Ve a la madre que con blower todos los días, uña y vaya. Dice, la mamá cogía en blower el pelito de pelucado. Tenemos una pregunta. Tenemos otra pregunta por acá y dice, mi pareja me ha depositado al Yapi las actividades recreativas de nuestro hijo. ¿Eso está correcto? Definitivamente yo no recomendaría los depósitos por Yapi. Okay. Se han dado ocasiones donde, si bien es cierto, para mejor comodidad de ambos padres, se hacen este tipo de depósitos por esta vía. Sin embargo, recomiendo utilizar la cuenta bancaria designada por el juez, porque si la madre que reside con el menor o el padre que reside con el menor algún día decide, ¿sabes qué? Yo puedo solicitar un desacato ante los juzgados de ejecución. El documento que va a presentar para reforzar esta solicitud es el estado de cuenta bancario, no estados de cuenta de Yapi. Mira, importante detalle ahí. Lo otro que aquí me hacen la pregunta, que quiero entenderlo un poco, es que, ejemplo, dentro de la pensión alimenticia está el pago también del hogar del menor, ¿no? Pero si la persona o la dama
tiene otra relación, tiene otra pareja que vive en la casa, ¿cómo funciona? Si yo pues, tengo que seguir pagándole la casa, ¿no? Claro. Definitivamente aquí tendría que evaluarse el tema de la propiedad a nombre de quién está el inmueble. Sin embargo, hay ocasiones donde el juez considera que los gastos relacionados a luz, agua o internet pueden ser entonces llevados a cabo mediante pagos de pensión alimenticia por parte del padre obligado. Ok, del padre obligado. O sea que si yo me meto en la casa ajena a jugar video toda la noche y todo. Entonces, lastimosamente. Ya la vida. Tenemos otra preguntita por acá. No se separe. Nos dice Juan, ¿puedo solicitar rebajar la pensión ya que cuento con 2 pensiones más? Oh, tú eres precoz, ¿eh? Sí, por supuesto. Se puede solicitar una disminución de la cuota por pensión alimenticia. Claro. Sin embargo, debe esperarse un año luego de emitida la sentencia por parte del tribunal para hacer este tipo de solicitudes. Sí, exacto. Anda por ahí caliente y tiene 2, porque es que así, yo conozco un caso, son 5. Wow. Son 5 pensiones. No, exacto, imagínate, uno de nuestros DJs te coge el cheque para pensión. No, por eso, digo, también aquí hay un tema de responsabilidad, porque a veces nosotros entramos en debates innecesarios. Aquí hay un tema de responsabilidad padre e hijo. Y esta pensión es ¿hasta qué edad? ¿18 años? Exacto. La pensión alimenticia puede brindarse hasta los 18 años. Sin embargo, si el adolescente, si el menor decide continuar con estudios universitarios, la pensión alimenticia lo puede cubrir hasta los 25 años. En esta ocasión, él ya debería solicitar una extensión de la pensión alimenticia 3 meses, máximo 3 meses, luego de haber cumplido su mayoría de edad, y debe hacerlo él en calidad personal. En esta ocasión ya no sería por decir su madre o su padre que se presenta. Entonces, él mismo ya tendría el derecho a pueblo de 18 años después de exactamente. ¿Y si él trabaja? Si él trabaja, no tiene derecho. Ya no tiene derecho. Tiene que estudiar exclusivamente. Tiene que estudiar, exactamente, estudiar. Para los estudios, si está trabajando, entonces pierde ese derecho. Es correcto. Oye, qué interesante esta conversa. Tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta allá. Nos pregunta por acá Yamilet y dice que se acercan los carnavales y mi ex pareja no ha depositado 5 pensiones. ¿Puedo colocar el desacato? Sí, te encuentras completamente... Te encuentras completamente habilitada para solicitar el desacato ante los juzgados ejecutores de pensión alimenticia. Y aprovecho la ocasión para recordar que en este tiempo de carnavales se activan los controles policiales para aquellos padres que los hayan citado a los tribunales y no se apersonaron, o aquellos padres que ya tienen órdenes de desacato. Es muy probable que estén registrados en el sistema del Pelepolis. Y dado que se activan los controles policiales, la Policía Nacional está completamente facultada para ejercer lo que es un apremio corporal o un arresto por máximo 30 días. Esto funciona con un arresto por máximo de 30 días por desacato en pensión alimenticia. Correcto. Puede ser un mes, no tiene que ser 5 meses ni mucho menos. Máximo un mes, pero el juez podría determinar que se aplique nuevamente esta medida de coerción. Exactamente. Así que ya saben, si va a carnavalear, pague su pensión, porque los operativos van a estar a la orden del día. Se queda ahí queda con cooler, con todo. Y sus amigos no se van. Mira, sus amigos que deben de aconsejarle, oye, paga tu pensión, ser responsable con tu caso. Tus amigos no se van a ir contigo cuando te meten preso. Sí, y si va con la hembra nueva, menos. Esa te va a dejar y se va a ir con tus amigos. No, sí. Hilary, qué bueno conversar contigo. ¿Dónde se te puede localizar? Creo que este tema de pensión alimenticia, y hablando en serio, es un tema muy delicado. Y creo que uno debiese hacer las cosas por la ley y ser responsable de sus actos al final del camino. Recordando que la pensión alimenticia no es un favor
tampoco es un castigo, sino que es una obligación que nosotros como padres tenemos de proveer el sustento a nuestros hijos. Exactamente. ¿Dónde se te puede localizar si alguien quiere hacerte una consulta? Si quieren pues realizar consultas, algún tipo de asesoría, pueden localizarme al 6688-2948 y en Instagram estoy como Hilary, HIILARI _, y pues estoy a la orden ante cualquier consulta que pueda surgir. Miren, señores, pónganse las pilas y creo que aquí hay un tema de responsabilidad. A veces no pensamos en las consecuencias, pero las consecuencias existen y uno tiene que hacerle frente. Una pregunta que se me quedaba aquí en el tintero era si los abuelos se oponen a que le cobren la pensión a ellos, si se pueden oponer. No podrían oponerse como tal, sino que llegarían a audiencias ante los juzgados municipales y ellos expondrían los motivos por el cual no pueden hacerse responsables de esta pensión alimenticia. Sin embargo, la decisión final sobre esta situación la determinaría propiamente el juez, tomando en cuenta que se valoran criterios como la edad del abuelo, la capacidad económica, el estado de salud. Entonces, esto podría determinar si se le aplica la pensión alimenticia o no. También mencionarte que una vez, en caso que sí se aplique pensión alimenticia sobre los abuelos, ellos no tienen la obligación de cumplir con la totalidad, sino que podrían cumplir con un porcentaje de la misma. Ah, mira, qué interesante. Oye, gracias Hilary por estar con nosotros. Gracias.